Apocalipsis no siempre ha sido interpretado de la misma manera a través de la historia, ni lo es actualmente. En el video pasado vimos cómo la iglesia en el primer siglo, segundo siglo y llegando al tercer siglo, interpretó Apocalipsis de forma literal. Miraron Apocalipsis capítulo 20 literalmente y dijeron que había un milenio, que los 1000 años de que se habla ahí son literales y que va a venir un tiempo donde Satanás es atado y vendrá paz, prosperidad, abundancia, etcétera, etcétera. Esta situación caótica que estaba viviendo la iglesia de los primeros siglos tenía que acabar pronto. Pero bueno, después ya comienzan otros pensadores a mirar Apocalipsis de otra manera. Ya tenemos a Eusebio de Cesarea diciendo lo siguiente, abro comillas, que después de la resurrección de entre los muertos habrá un milenio y que el reino de Cristo se establecerá corporalmente sobre la tierra. Yo creo que Papías supone todo esto por haber tergiversado las explicaciones de los apóstoles, no percatándose de que estos habían dicho figuradamente y de modo simbólico. Cierro comillas. Esto lo dice Eusebio de Cesarea, Historia Eclesiástica, tomo 3, 39. Les pido paciencia, porque estoy citando autores y creo que es necesario. Vamos a de pronto otros 2 videos más así porque estamos documentando sobre lo que el Apocalipsis ha significado para la iglesia en los siglos. Ya aquí en el tercer siglo, con Eusebio y con otros pensadores como Orígenes y Dionisio, ya estos personajes comienzan a mirar el texto de otra manera. Por ejemplo, Orígenes dice que un texto tiene un sentido moral, un texto bíblico tiene un sentido moral, tiene un sentido espiritual y tiene un sentido alegórico. Entonces miran el Apocalipsis también con esa lupa y comienzan a mirar que son símbolos. Ya, pues bueno, Orígenes se conoce como el padre del método alegórico, que ha traído problemas en las interpretaciones, pero ya esto como una reacción contra el literalismo que había surgido durante los primeros 3 siglos, y surge esta situación. Bueno, debido a los diferentes interpretaciones sobre el Apocalipsis, porque unos decían que era literal, ya viene Orígenes, dice que no, que es figurado, y eso trae controversia. Entonces la gente se empezó a cuestionar el libro de Apocalipsis. ¿No será que es un libro problemático? ¿Será que eso no forma parte de la palabra del Señor? ¿Será que eso no es? Recordemos que nosotros hoy en día ya tenemos un canon establecido, tenemos 66 libros que son conservados durante tiempo porque ya entendemos que esa es la palabra del Señor. Pero en esos tiempos todavía no. No habían libros como tal, eran rollos, manuscritos, y el autor escribía y los circulaban por las iglesias, de tal manera que no había una Biblia unificada. Pasaron muchos años que no se supo nada del Apocalipsis en la historia de la iglesia después de esto. Estas controversias, estas interpretaciones, parece que dejaron a un lado Apocalipsis. Quizás hablaron, pero no tenemos documentos, no podemos documentar qué pasó durante varias décadas sobre el libro de Apocalipsis, hasta que llega Agustín de Hipona. Agustín de Hipona, abro comillas, voy a leer textualmente lo que escribe en La Ciudad de Dios. Abro comillas. Este libro titulado Apocalipsis, hay muchas cosas oscuras para ejercitar la mente del lector y unas cuantas, pocas por cierto, claras, que permiten comprender las otras no sin gran trabajo. Repite de muchos modos las mismas ideas, de tal suerte que parece decir cosas diversas y sin embargo son las mismas expresadas de manera diferente. Cierro comillas. Ciudad de Dios, tomo 20. Agustín ya tiene otra percepción y ya está diciendo que en Apocalipsis se repiten las mismas cosas con símbolos. Usted notará que hay 7 sellos, 7 copas, 7 jinetes, 7 candeleros. Entonces, los literalistas lo toman que son diferentes circunstancias y que van en forma cronológica. Pero la otra posición, como Agustín lo ve, es que son las mismas cosas manifestadas de forma diferente.
Esta es la interpretación que le da Agustín de Hipona. Agustín de Hipona, en la Ciudad de Dios, él muestra que Apocalipsis muestra en manera simbólica un conflicto entre el bien y el mal, un conflicto entre Jerusalén y Babilonia. Cerca del año 600 después de Cristo vino una tormenta que destruyó muchos templos, vino catástrofes, y Gregorio Magno escribió algo al respecto que lo relaciona con el Apocalipsis. Abro comillas. Nuestro Señor y Redentor, deseando encontrarnos bien dispuestos, anuncia de antemano los males que han de sobrevenir al mundo, cuyo fin se avecina, con el propósito de apagar en nosotros el amor al mundo. Estamos viendo que de todos estos acontecimientos, unos han sucedido ya en efecto, y tenemos que otros deben suceder pronto. Pues levantarse un pueblo contra otro pueblo y hallarse la gente consternada, vemos que ocurre en nuestro tiempo más de lo que leemos en los libros. Pestilencias las padecemos sin cesar. Cierro comillas. Es la homilia número 1. Note aquí que se está leyendo el presente a la luz de Apocalipsis. Se mira la situación actual, que hay catástrofe, que la situación está difícil, y se dice, ese es el cumplimiento que tenemos en Apocalipsis, por lo cual el tiempo está muy cerca. Creo que hay algo en nuestro tiempo todavía, como que eso se ha conservado. En cierta manera, eso como que ha sido la constante en la situación, y por eso en el primer video dijimos que el mismo contexto en el que surge Apocalipsis, que es complicado, que es difícil, ese mismo contexto de dificultad moldea la interpretación del Apocalipsis como tal. Se consideraba entonces que la venida del Señor estaba muy cerca, se instaba a permanecer fieles, a vivir en santidad, etc. Pero fueron pasando los años y nada. Y al contrario, vinieron los bárbaros, las invasiones bárbaras a Europa y a otras partes del mundo, y empeoraron la situación. Después de un tiempo ya empezaron a mirar Apocalipsis de otra manera. Ya Apocalipsis recobró su sentido original. Ese sentido que fue dirigido a unas iglesias que estaban perseguidas, a una iglesia que estaba atormentada, subyugada por el imperio romano y atacada por los judíos, y que necesitan urgentemente una palabra de esperanza, una palabra de ánimo. Se empezó a mirar Apocalipsis con ese sentido, con ese espíritu, y así llegamos a la Edad Media. En la Edad Media se desarrolló un profundo temor por la muerte. Vino la preocupación por el más allá, por el futuro. Y Apocalipsis llegó a hechizar a poetas, escritores, teólogos. Alguien dijo que en ese tiempo de la Edad Media, Apocalipsis llegó a ser la flor de la teología. Tomó un auge las figuras apocalípticas. Fue en ese entonces cuando el diablo fue pintado de rojo, le pusieron cachos, le pusieron cola. Ya no era la luz bella del que habla la Biblia, sino que era un ser horripilante. Y Apocalipsis llega a su auge tremendo. Pero también hubo guerras, hubo pestes, hubo catástrofes naturales. Todo esto llevaba a que la gente pensara que el tiempo de la venida del Señor, que el Apocalipsis se estaba cumpliendo. Un escritor llamado Joaquín de Fiore, en el año 1535, escribió un verdadero bestseller, se le conoce, y con sus palabras alentaba mucho a la gente. Abro comillas, dice: tras el fin de estas opresiones babilónicas, asirias, macedonios, sarraceos, vendrá el tiempo de la dicha semejante a la solemnidad pascual. Las tinieblas de los misterios serán plenamente descubiertas. Los fieles comenzarán a ver a Dios cara a cara, y nadie o casi nadie osará negar que Cristo es el Hijo de Dios, porque la tierra será cubierta por la ciencia del Señor, como las aguas cubren la mar. Isaías 11:9. Salvo algunas naciones que el diablo alejará previamente hasta las fronteras del mundo, donde, pienso, la palabra del Señor no llegará jamás. Será la tercera época que corresponde al Espíritu Santo.
que también será llamada la séptima edad, como la precedente que se ha llamado séptima edad, pues igual que el fin de la primera epúsculo de un rey llamado Antíoco, más inhumano que nadie, así el fin de la segunda, que está próximo, tendrá un séptimo rey del que habla San Juan, ya que aún no ha venido. Apocalipsis 17:10. Será más terrible que todos los que lo precedieron y devastará el universo más que los que se pueden creer. Cierro comillas. Joaquín de Fiori, Expositio in Apocalyptium. Note que entonces en esta época vuelve el tema de la pronta venida del Señor, del que está a las puertas. Algo que podemos rescatar de esta cita es que la concepción que tiene este señor Fiori acerca de las épocas de la historia de la humanidad. Habla de la época del Padre, el Creador, hasta el Antiguo Testamento, luego la época de Cristo, y luego está la era del Espíritu Santo. Ya vamos a ver que esta tendencia de dividir la historia se va generando poco a poco, pero esta es la primera documentada que hay sobre una división de la historia. Recordemos que Apocalipsis y los eventos futuros también tienen que ver con la historia. Básicamente en esta Edad Media, lo que surge, el simbolismo lleva a identificar a la Iglesia con Babilonia y al papado con el anticristo. Básicamente viene lo que es el Renacimiento, y esta interpretación de Apocalipsis se conserva hasta que llegan los tiempos de la Reforma. La pregunta ahora es, ¿qué pensaba Lutero del Apocalipsis? ¿Cuál fue su posición respecto a este libro? Bueno, Lutero es un personaje muy importante entre nosotros los cristianos protestantes. Y lo que yo encontré en la investigación no me gustó mucho, no me lo esperaba. Yo no sé cómo le va a caer a usted, pero eso está documentado. Lutero cuestionó el libro de Apocalipsis. Se lo voy a decir en las palabras de él, abro comillas. Finalmente cada cual juzgue según lo que le dicte su espíritu. El mío no puede congeniar con este libro, y para no apreciarlo tanto me es causa suficiente el hecho de que en él no se enseña Cristo ni se lo da a conocer. Lo que sin embargo es un deber primordial de un apóstol, como dice Cristo en Hebreos 1, me seréis testigos. Por consiguiente me quedo con los libros que hablan de Cristo en forma clara e inequívoca. Martín Lutero, Prefacio al Apocalipsis de Juan, del año 1522. Es curioso, con esto Lutero está diciendo, bueno, este libro no me cuadra. Estamos hablando del año 1500, o sea, estamos muy cerca, y todavía se está cuestionando el libro. Y a la final Lutero dice, bueno, yo se lo dejo a que cada cual juzgue si es palabra de Dios. Yo no lo tomo como palabra de Dios porque no me habla de Cristo como debería ser. Lo curioso es que más adelante Lutero dice que, hablando del Apocalipsis, dice que el anticristo es el Papa y que Babilonia es la iglesia que está corrompida, la prostituta. Entonces uno dice, bueno, pero ¿qué pasó ahí? Llegando ya al año 1500, comienza una etapa diferente. Cristóbal Colón descubre América. Viene lo que es la independencia de Estados Unidos, y toda esta tierra americana comienza a ser vista como el paraíso ideal para tener el milenio, la tierra productiva, oro, muchas cosas buenas, y todos comenzaron a ver América. Quiero invitarle para que se suscriba a nuestro canal, para que toque la campanita y así le lleguen las notificaciones de los videos que subimos. Le dé like y compártalo. Recuerde que nuestro lema es bendecidos para bendecir. Dios te bendiga.